Hoy por hoy, Guadix. Jesús Javier Pérez. Continuamos aquí en La Anteira, en el Pago del Jarafí, donde, como decimos, se están realizando las excavaciones por parte del proyecto Memola. La Universidad de Granada es una de las patas importantes de este proyecto y que además está dando pues toda esta satisfacción que acabamos de escuchar en el pueblo de La Anteira. Lo escuchábamos por parte de su concejala de Cultura. Desde hace 3 años, esta es la tercera campaña arqueológica que se realiza en este punto. Está trabajando la Universidad de Granada y yo creo que nos está sorprendiendo, pero también en cierta medida la universidad también los expertos de la universidad se están sorprendiendo con lo que aquí encontramos. Esta mañana hemos hecho un pequeño recorrido por los distintos puntos, hemos incluso visto una mezquita, evidentemente los restos arqueológicos de una mezquita, hemos visto distintos usos que tenía este poblamiento y bueno, pues como decimos, estamos verdaderamente sorprendidos y agradecidos al trabajo que está desarrollando, que está haciendo ahora mismo aquí la Universidad de Granada. José María Martín Cibanto, responsable de estas excavaciones, y llevamos muchos años hablando, 3 años concretamente, acerca de estas excavaciones y de la importancia que tienen. Pero, José María, muy buenas tardes ante todo, pero aún pueden dar mucho más de sí, ¿no? Sí, la verdad que conforme hemos ido avanzando en las excavaciones, hemos ido, lógicamente, documentando cosas nuevas, pero sobre todo cosas que nos plantean muchísimas cuestiones desde el punto de vista histórico y que en buena medida vienen, por una parte, a corroborar hipótesis y planteamientos que ya se habían hecho de manera previa y que se habían hecho también de manera específica para el Cenete y para la tierra de Guadix, y en algunos casos también a darle un poco una vuelta de tuerca y a cambiar algunas de las percepciones o algunas de las interpretaciones que se hacían sobre todo este periodo histórico. ¿Por qué ha llamado tanto la atención este yacimiento arqueológico? Hace un momento comentábamos con la concejala que ha tenido bastante repercusión en medios de comunicación. Hoy estamos nosotros aquí, mañana vienen otros compañeros también a estar aquí presentes. ¿Por qué llama tanto la atención este yacimiento arqueológico? ¿Cuál es su importancia o qué tiene de diferente? Bueno, para nosotros, desde el punto de vista científico, quizá lo más importante es que no es importante. Es decir, lo más importante es que es un lugar común, ¿no? Es un lugar normal y corriente. Es un barrio de campesinos, un barrio de un pueblo del ámbito rural, que de lo que nos habla fundamentalmente es de la historia de la gente normal y corriente. Y en ese sentido, ahí es muy importante, es decir, ahí es donde radica realmente la importancia del yacimiento, que nos está hablando no de lo excepcional, sino que nos está hablando fundamentalmente del común de las personas, de cómo se organizaban, de cómo se produjo el proceso de conquista en época árabe, de las transformaciones que tuvieron lugar en ese momento, cómo vivía la gente, cómo se relacionaba con el medio natural, es decir, cómo se fueron transformando los paisajes y cómo se fueron creando, por ejemplo, los sistemas de regadío, que son una parte fundamental de nuestros estudios, porque son la parte esencial de nuestros paisajes, ¿no? Ahí es donde radica su importancia y nosotros estamos haciendo además un esfuerzo por intentar transmitir todo eso de manera que se entienda no solo lo fundamental que es conocer nuestro pasado, nuestra historia en este periodo histórico concreto, pero también en el resto de periodos, sino que se conozca realmente cómo se han formado nuestros paisajes, qué importancia tiene nuestro patrimonio, no solo en lo excepcional, no solo en lo monumental, sino en lo más cotidiano, ¿no? Esto sería un poco pues como cuando hemos abierto un libro de historia habitualmente, pues siempre nos hemos encontrado la historia de los reyes, e incluso hemos sabido cuántos hijos han tenido, etcétera, etcétera, pero muchas veces nos olvidábamos un poco de las casas que estaban un poquito más abajo. Aquí lo que se está descubriendo precisamente es cómo se relacionaba la gente de la calle, la gente normal, que en definitiva era también la mayoría, ¿no? Un poco la historia de la vida, ¿no? La intrahistoria que decía Unamuno, ¿no? Sí, efectivamente, de lo que se trata fundamentalmente es de conocer toda la base social, de conocer
fundamentalmente el campesinado, el mundo rural, que es la que forma la inmensa mayoría de las sociedades preindustriales, para poder entender realmente cuál es el transcurso de la historia, no solo de la historia del poder, sino fundamentalmente de las clases populares y concretamente del campesinado, ¿no? Es muy importante que entendamos, y sobre todo en el contexto actual de cambio global, de cambio climático, cómo históricamente las sociedades del pasado se han ido adaptando al medio natural, pero han ido adaptando el medio natural a sus propias estrategias, a sus necesidades, y han ido generando pues sistemas productivos, sistemas de aprovechamiento de los recursos que han demostrado ser resilientes, ¿no? Es decir, que han sabido adaptarse a los cambios naturales, cambios climáticos, por ejemplo, pero que han sabido también adaptarse a los cambios sociales y políticos a lo largo del tiempo, y que además han sido sistemas que han sabido mantener, ¿no? Y garantizar la subsistencia de no solo de las comunidades rurales, sino también de las comunidades de las sociedades que vivían en los ámbitos urbanos, ¿no? Y garantizando nuestra propia supervivencia. En ese sentido, tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender de los conocimientos ecológicos locales, de cómo se gestionaban esos recursos, ¿no? De la gestión comunal de una parte de esos recursos, y tenemos mucho que aprender de cómo se gestionaba el agua, de cómo se gestionaban los suelos, la fertilidad de esos suelos, las plantas, los animales, ¿no? Las zonas de monte y las zonas de bosque. Y ahí es donde nosotros queremos focalizar una buena parte de nuestro interés como proyecto Memola, ¿no? En cómo el ser humano ha sido históricamente capaz de sobrevivir generando al mismo tiempo unos paisajes que tienen unos enormes valores, no solo desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista cultural, sino que tienen unos enormes valores desde el punto de vista también ambiental, en la generación de biodiversidad, en la gestión sostenible del agua y de los suelos, pero que también tienen un enorme valor desde el punto de vista agronómico, en los aspectos productivos, ¿no? Bueno, todo esto genera un conocimiento que puede ser aprovechado, ¿no? Por la comunidad, que en definitiva lo que pretende la universidad, pero además nos interesa mucho, ¿no? Desde el punto de vista de la comarca, pues ¿cuál es el beneficio que produce esta excavación arqueológica aquí en La Anteira y que se esté produciendo precisamente aquí en La Anteira, en este pueblo de la comarca? Bueno, el primer beneficio, que es algo intangible, tiene mucho que ver con la percepción social de la propia excavación y del yacimiento, es decir, con la forma en la que la gente percibe la arqueología, percibe esta intervención, y en ese sentido pues la respuesta desde el primer año ha sido realmente espectacular, porque se ha hecho una labor y un esfuerzo por parte del proyecto en la difusión, en la comunicación, en la participación, pero porque realmente la gente ha sido capaz de responder, de interesarse, ¿no? Y se ha despertado la curiosidad de la gente por su propio pasado. En ese sentido hay un primer beneficio, que es la de la curiosidad, ¿no? La de la necesidad de aprender, la del desarrollo cultural y social, y además la del reconocimiento de la propia identidad, ¿no? El hecho de que la gente se sienta orgullosa de su pueblo, de su localidad, pero también de su comarca, ¿no? Y sea capaz de reconocerse y de ver las cosas enormemente positivas que supone no solo conocer concretamente cómo era una casa o cómo era un horno, sino conocer todo ese pasado al que me refería anteriormente y reconocer todos esos valores a los que me refería antes. Esa parte ya es fundamental, porque eso implica desarrollo social, desarrollo cultural, ¿no? Y hay otra parte que también es muy interesante para los propios habitantes de La Anteira, ¿no? Y es que, bueno, pues eso supone también un reconocimiento al exterior, ¿no? El hecho de que nos lo comentaba precisamente la concejala, ¿no? Esto pone a La Anteira en el mapa. Claro, eso tiene una parte también muy importante que está también referida a la propia identidad, ¿no? Y hace que no solo que la gente pueda escuchar el nombre de La Anteira en los medios de comunicación, en una publicación científica o en internet, sino que la propia gente de La Anteira pueda decir orgullosa: esta es la historia, ¿no? Y este es el paisaje, y estos son los valores de mi localidad, que es extrapolable no solo en el caso de La Anteira, sino a cualquier otro lugar de la tierra de Guadix, ¿no? O a cualquier otro lugar de la provincia de Granada. Y a partir de ahí se generan luego muchos otros beneficios. Esperamos que se vayan generando otros muchos beneficios que sean también tangibles para la población, ¿no? En un caso como este, un yacimiento como este, resulta muy difícil ponerlo en valor, conservar, ¿no? y hacer visitable de manera permanente en restos que
no son monumentales, ¿no? Pero sin embargo sí que existe la posibilidad de integrarlos de alguna manera en el imaginario colectivo y en elementos que sirvan también de atracción para que la gente pueda venir, ¿no? En ese sentido estamos trabajando también sobre una ruta cultural de los molinos de la Anteira, que ya había sido desarrollada con anterioridad y que nosotros lo que estamos intentando es rehacerla, completarla e integrar también estas zonas patrimoniales como parte de esa ruta cultural, ¿no? De manera que se pueda entender realmente esa relación histórica del ser humano con el medio natural. Y eso entra en relación directamente con otra parte fundamental de nuestro trabajo, que tiene que ver con los sistemas de regadío y con las comunidades de regantes, ¿no? Es decir, esto a nosotros nos sirve para conocer mejor cómo se ha transformado el paisaje, como decía anteriormente, cómo se han generado esos sistemas de regadío, cómo se ha gestionado históricamente el agua y los espacios productivos, y nos sirve para poder trabajar con la propia población de la Anteira y de manera muy específica también con la comunidad de regantes, para recuperar parte de los usos de los conocimientos tradicionales. Y en abril, pues, una de las cosas que hicimos, que también disteis la noticia, pues fue la recuperación de la acequia del Maguillo, ¿no? De una de las acequias de Careo. Y entonces las dos cosas están enlazadas, ¿no? Es decir, forman parte de la misma estrategia, que es una estrategia no solo de investigación, sino también una estrategia que va orientada fundamentalmente a que eso tenga una repercusión en la ciudadanía, en el caso de la Anteira, de la comunidad local, pero también en todo el territorio, ¿no? Eran muy diferentes los hombres y mujeres esto se data entre el siglo VIII y XII, ¿no? Aproximadamente. Eran muy muy diferentes los hombres y mujeres de aquella época a los hombres y mujeres de hoy. No. En lo básico somos iguales, ¿no? Y probablemente nuestras preocupaciones serían las mismas. La primera de todas es garantizar nuestra subsistencia, nuestra felicidad. Y quizá hay una diferencia fundamental en lo básico, que tiene mucho que ver con los cambios culturales, sociales y económicos de los últimos tiempos, ¿no? Quizás del último siglo, pero nosotros lo estamos viendo de manera muy muy acelerada en las últimas décadas, ¿no? Que tiene que ver con todos los avances desde el punto de vista cultural, fundamentalmente del individualismo, ¿no? Y en las comunidades rurales tradicionales, las de época medieval, sobre todo las de época andalusí, ¿no? Principalmente, todavía más, tenía un sentido de lo colectivo, de lo comunitario mucho más fuerte, ¿no? Que se ve reflejado en los usos comunales y en la gestión comunal de una buena parte de los recursos. En época andalusí el agua era comunal y se gestionaba de manera comunitaria, igual que se hace todavía hoy desde las comunidades de regantes. Son instituciones y son formas de funcionamiento que tienen unos 1000 años de historia, igual que las acequias, pero también había una parte fundamental que era comunal, que eran pues las tierras de regadío eventual, las tierras de secano, el monte y el bosque y los pastos, de manera que había una parte muy importante de gestión comunitaria. De hecho, incluso los impuestos se pagaban de manera colectiva, ¿no? La unidad fiscal no era el individuo ni la familia, sino que la unidad fiscal era toda la aljama, ¿no? Toda la comunidad, que tenía que pagar de manera colectiva y hacer una derrama y ponerse de acuerdo. Entonces, ponerse de acuerdo para gestionar el agua, para repartirla, para gestionar esas tierras comunales, para pagar los impuestos, supone que haya comunidades que están muy cohesionados, ¿no? Supone que haya comunidades que tienen una enorme capacidad de gestionar, ¿no? De autogestionar, y también un alto grado de autonomía. Eso es una diferencia básica respecto a lo que nosotros podemos ver hoy en día, ¿no? Hoy en día es muy difícil poder tocar a la villa para que la gente vaya a limpiar las acequias, ¿no? Y haga ese trabajo colectivo de mantenimiento de la infraestructura, de recarga del acuífero, ¿no? Y esa es una parte que nosotros creemos que sería fundamental intentar recuperar, que es muy difícil en el contexto en el que nosotros estamos ahora, ¿no? A nivel general, a nivel global, ¿no? Y quizás esa sería la diferencia principal, ¿no? Desde el punto de vista más personal, ¿no? De cómo serían esas personas. A partir de ahí, bueno, pues las diferencias son las normales de todo el proceso histórico, ¿no? Desde la mecanización, la crisis del campo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las preocupaciones son básicamente las mismas. Porque hemos descubierto que son usos que hoy se mantienen, ¿no? La alfarería, hemos descubierto la metalurgia,
asuntos también relacionados con la agricultura. Es decir, aquí está representado un poco todo. En definitiva, lo que hoy comentábamos hace un momento se sigue haciendo en La Anteira o en Alquife o en cualquiera de los pueblos cercanos, ¿no? Básicamente son estos asuntos los que se venían haciendo ya en el siglo VIII aquí, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay una parte que sí cambia desde el punto de vista de las actividades productivas, ¿no? Y la agricultura sigue siendo la base de la actividad, pero claro, ha perdido mucho peso a nivel general por la crisis agraria, fundamentalmente una crisis de renta, de precios, ¿no? En origen de los productos. Y claro, porque es una agricultura que está orientada y que obligatoriamente se orienta hacia el mercado, ¿no? Un mercado además que cuanto más lejano sea, pues parece que es mejor, ¿no? Entonces genera una dependencia en ese sentido de los precios. Pero hay una parte de esas actividades productivas, pues por ejemplo la metalurgia o la fabricación de la cerámica, que habla mucho de una sociedad que en esa época, en época alto medieval, es muy tiende aparentemente mucho hacia la autarquía, ¿no? Es decir, a intentar producir todo lo necesario dentro de la propia comunidad o en comunidades cercanas, y claro, eso hoy en día no ni es factible, ¿no? ni en buena medida es deseable. Lo que sí es deseable es que, y una de las cosas de las que se debería aprender, es que en el ámbito rural, en las localidades, no solo en La Anteira, sino en muchas otras localidades, sí se debería promocionar y se debería recuperar, entre comillas, ¿no? Una parte que es fundamental, que es la de la transformación, ¿no? La del dejar ¿no? y conservar el valor añadido de muchos productos en la propia localidad, ¿no? La almendra, por ejemplo, aquí estamos rodeados de almendros, ¿no? Y la almendra se vende en bruto, como mucho pelada, ¿no? Y sin embargo no hay ninguna industria de transformación asociada a la almendra, o asociada a cualquier otro producto agrícola, o asociada a la gestión del monte, o asociada a cualquier otro de los recursos extractivos. Aquí justo encima tenemos una cantera, o aquí muy cerca tenemos las minas de Alquife, que no sabemos si finalmente abrirán pronto, ¿no? Pero sí. Pero en cualquier caso es siempre una actividad extractiva que aunque sea muy importante, acaba no dejando un valor añadido, ¿no? Es decir, eso es una diferencia fundamental, ¿no? Y que aquí se pierde ya en el siglo X. En el siglo X esa industria, ¿no? Esa artesanía de transformación desaparece, probablemente se va concentrando en talleres más especializados, probablemente en la propia ciudad de Guadix, que a partir del siglo XI ya empieza a desarrollarse y empieza a crecer, ¿no? Pero en el mundo rural es necesario recuperar y mantener toda una serie de actividades de transformación, fundamentalmente a partir de los propios productos locales, ¿no? Y de las propias materias primas locales. Bueno, José María, estamos alucinando, porque sobre todo lo que está sirviendo esto es también para hacer una reflexión, ¿no? Del momento que vivimos, ¿no? Este pasado nos hace reflexionar sobre nuestro presente y también sobre nuestro futuro. Lo tenemos que dejar aquí. La charla es muy interesante, pero bueno, mañana tienen la oportunidad todas las personas de seguir, me imagino que tus explicaciones y las explicaciones del resto de los expertos en esas visitas guiadas que se van a hacer, que son además de carácter gratuito y muy recomendables para sorprenderse, como nos hemos sorprendido hoy nosotros aquí con este yacimiento, ¿no? Pues nada, eso, animamos a la gente a que conozca el yacimiento, a que conozca la actividad que se desarrolla desde el ámbito de la arqueología, pero bueno, entendida como una arqueología que tiene una visión muy amplia y muy compleja, como hemos visto, sobre la producción, sobre los paisajes, sobre el papel que debe desempeñar actualmente la ciudadanía en la gestión y en la conservación del patrimonio, y animamos a la gente a descubrir un lugar que, por ser común, por ser normal, resulta excepcional, ¿no? Resulta singular, donde hemos encontrado, pues sí, con toda una serie de estructuras productivas que son muy importantes, de habitación que son muy importantes, también de culto, que quizás es la gran novedad de este año, con el descubrimiento de esta mezquita rural, que de nuevo, por ser normal, por ser común, resulta excepcional. Bueno, pues esas excavaciones que hoy han podido visitar, recordamos que esta era la entrevista que ayer no podíamos emitir, y tienen una nueva oportunidad de visitar este yacimiento el próximo día 30.